Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio, del canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una nueva entrevista con Juan Manuel Góngora. ¿Qué tal, Juan? Un placer saludarte, amigo Sergio. La primera pregunta es ¿quién es Juan Manuel? ¿Cómo se define a sí mismo? Y bueno, un poco que también nos cuentes tus hobbies y qué haces un poco aparte de ser sacerdote. Pues bueno, yo soy cura de pueblo, se suele decir. Llevo ordenado, pues apenas voy ahora a hacer el próximo 29 de septiembre, solemnidad de los arcángeles. Hago ya 2 años de mi ordenación en Almería y nada, pues soy un presbítero diocesano en la diócesis de Almería que, pues nada, con 32 años a su espalda, pues aquí está en este camino de Dios. Me gustaría saber el que has estudiado, si has estudiado algo Eh, aparte de la teología y así, sí, y por qué motivo has estudiado lo que has estudiado. pues justo antes de ingresar en el seminario diocesano de Almería, pues estuve estudiando en la Universidad de Almería, la carrera de Humanidades, y la verdad es que pues, yo siempre he sido un hombre de letras, y las matemáticas, uff, me han costado muchísimo. Y aunque me ha gustado, pues, sobre todo la economía desde el punto de vista teórico y demás, pero claro, las letras son las claves. Y yo creo que el Señor se sirvió por ahí de esa rendija para tocar la puerta y fíjate. Y ahora, si hace unos años me dices que me iba a estar haciendo una entrevista aquí vestido de negro con la tirilla blanca, te digo que no. Pero mira, pues son los caminos del Señor y nada, y aquí estamos. ¿Cuál es el primer contacto que tuviste tú con el cristianismo? Porque sí que es verdad que me gusta preguntar mucho esta, porque salen muchas anécdotas divertidas o así. ¿Cuál fue el primer clic que empezaste a ver por lo que tú denominas los caminos del Señor o que empezaste a ver un poco que eso es lo que te llamaba? Lo que le daré siempre gracias a Dios es el haber nacido en el seno de una familia católica, es decir, que no mi encuentro con Jesús, porque al fin y al cabo la fe no es el adherirse a una ideología o quedarte prendado por un sistema de ideas, sino que haciendo pues esa cita tan famosa de Benedicto XVI sobre que la relación con Cristo nace en el encuentro personal con Cristo resucitado, no es fruto de una divagación filosófica. Por supuesto, hay muchísimos caminos y formas, maneras de encontrarse con Cristo, ¿no? En la fe, pero pues yo nací ahí, en una familia católica, que además pertenecía a un movimiento, bueno, y pertenece a un movimiento dentro de la iglesia que se llama Cursillo de Cristiandad, y gracias a ellos, pues, puedo decir que ahora soy lo que soy, porque ellos en todo momento apoyaron, pues, mi decisión, ¿no? De seguir este sendero de la vocación sacerdotal. Porque la vocación sacerdotal no es fruto de, pues, volvemos a lo mismo, no es lo que he dicho antes, de coger y levantarme una mañana y decir, pues venga, voy para el seminario y me voy a hacer cura, sino que el Señor se va sirviendo de multitud de mediaciones, de formas, para pues, hacerse vislumbrar que la llamada está ahí presente. El Señor pues, conoce la forma de tocar el corazón del ser humano y que este servicio, al fin y al cabo, el sacerdocio es seguir los pasos del Señor, seguir su ejemplo y defender pues, lo que es la verdadera fe, mostrar su amor y su misericordia y el perdón a todos los hombres. Muy buena respuesta. Y también me gustaría preguntar, perdona, ¿por qué decidiste, bueno, aparte de que tu familia era católica, Sí. por qué te hiciste católico y no, por ejemplo, otras ramas del cristianismo, como puede ser los testigos de Jehová o los protestantes o incluso los calvinistas, no te llamaron la atención? Bueno, ahí, ahora que has mencionado a los testigos de Jehová, muchas veces se confunde como si fuera dentro, digamos, una comunidad eclesial dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, digamos, pero su consideración es de secta, como tal. Es decir, que utilizan, digamos, una serie de captación y de formas de comportamiento, ¿no? Sobre todo desde la psicología humana, que son más sectarias que otra cosa. En cuanto a lo que decía de otras pues, confesiones religiosas y demás dentro del cristianismo, bueno, confesión eclesial. Pues, claro, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las diversas rupturas, cismas que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde el primero en 1054, con la división, ¿no? De la Iglesia de Roma y de Constantinopla, ¿no? Y luego pues, la serie de iglesias autocéfalas ortodoxas, ¿no? Que fueron surgiendo
en el este, sobre todo de Europa, y ya con la ruptura, ¿no? Con el cisma de la Reforma, de Lutero. Pero claro, el tema de las diferentes, sobre todo los protestantes, claro, lo que han ido haciendo es descafeinar la fe, hacer una adaptación mundanizada de la consideración de la propia fe, porque lo que hacen es eliminar, primero, dejan solamente un sacramento válido como tal, que es el bautismo. Los otros son eliminados totalmente. Luego, el tema de la lectura personal de la escritura, dejando atrás toda la tradición, arrumbándola directamente, pues en la sola fides, en la sola fe y en la sola escritura, en que cada uno haga una lectura personal de la escritura, pues claro, rompe, digamos, esa idea de criterio que tenemos, pues, gracias al magisterio y a la tradición, que forman parte de ese núcleo de la fe, sin la cual, pues, esa transmisión, si antaño era oral y todo de memoria, pues gracias a Dios tenemos los medios, y sobre todo a partir de la sucesión apostólica desde San Pedro, desde que los apóstoles empezaron a imponer las manos sobre otros hombres, donde se ha transmitido el orden sacerdotal y ha llegado hasta nuestros días. Entonces, ese hilo, esa vinculación, solamente se puede hacer desde la Iglesia Católica. Las otras confesiones pueden marcar un inicio. Por Lutero por un lado, Calvino, luego pues, una serie también de cristianos que se han ido desligando, sobre todo en la iglesia norteamericana, ¿no? Que se han ido descendiendo y que tienen sus propios fundadores, la episcopaliana, una serie de confesiones, pero claro, esa vinculación histórica de la tradición, del magisterio, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, solamente lo podemos encontrar en el seno de la Iglesia Católica. Quería, a raíz de esta pregunta, preguntarte también sobre otro tipo de religiones, no solo sobre las ramas del cristianismo, sino, pues, por ejemplo, el budismo, la religión musulmana. ¿Por qué no te atrajo a lo mejor esa idea y actualmente cómo ves esas religiones o qué consideraciones tienes de ellas? Claro, el resto de religiones, bueno, primero tenemos que hacer el planteamiento, ¿no? De lo que son las religiones monoteístas, ¿no? Como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿no? Los mahometanos. Porque al fin y al cabo, la raíz de donde sale el cristianismo es judía. Pero claro, esa prefiguración de la Iglesia Universal que se da en el pueblo de Israel, pues acontece con la plenitud del acontecimiento de Cristo en la historia. Es decir, esa es la diferencia totalmente con el resto de planteamientos religiosos, filosóficos, porque es Dios mismo, el creador, el que se hace presente en la historia, el que se encarna. Entonces, mientras que en el judaísmo, que también habría que hacer una pequeña diversificación ahí, porque lo que entendemos por judaísmo actualmente poco o nada tiene que ver con el judaísmo, el hebraísmo de la época de Jesús. Una vez, y justo pues estamos en estos días, 7 de septiembre, se cumple el aniversario de la destrucción de Jerusalén por las tropas del emperador Adriano. Justo, pues a partir de ahí, claro, cuando no hay templo, no hay sacrificio, se produce pues, la diáspora definitiva, después de la diáspora que hubo cuando la invasión de Nabucodonosor y el destierro a Babilonia. Claro, al no tener templo, al desaparecer Jerusalén, en esa diáspora lo que se busca desde el judaísmo es el refugio en la Torá y el rabinismo, que comienza, digamos, a tener pues, mayor presencia, mayor fuerza. Ya no es solamente, digamos, un estrato social como eran los tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas, sino que ya se convierten, digamos, en la referencia. Sobre todo pues la extensión que tuvieron tanto por Europa del Este, ¿no? Por toda Europa, por todo el Mediterráneo, por el norte de África, porque, claro, esa destrucción del templo de Jerusalén como tal, pues provoca que, primero, los cristianos ya habían salido de Jerusalén, la presencia en Roma desde San Pablo, de los tiempos de San Pablo, estamos hablando de 20 años justo después de morir Jesús. Entonces la comunidad cristiana que se había ido extendiendo a raíz también de las comunidades judías, pues claro, eso ya había impregnado, ¿no? una situación diferente. Eso contado y sumado
a las diversas persecuciones que hubo, ¿no?, a lo largo de todo el siglo I, bueno, y de los siglos posteriores, pues claro, ya ahí, incluso desde el propio judaísmo, se realizan las excomuniones mutuas, que se llaman, en el momento en el que el judaísmo rechaza como secta a los cristianos, a los que siguen a Jesús, y claro, se producen esas condenas mutuas. Luego, posteriormente, pues el Islam pues, es fruto, es una sincretización del judaísmo y el cristianismo. Recoge toda la tradición bíblica y hace una adaptación, una mezcla entre esa tradición recibida judeo-cristiana y las religiones arábigas, sobre todo de la península, ¿no?, de Arabia Saudí, bueno, actual Arabia Saudí, de las religiones, sobre todo politeístas, que había. Claro, esa revelación supuesta del arcángel Gabriel a Mahoma, pues es lo que provoca, ¿no?, que él luego vaya a ir predicando, ¿no?, eso que ha recibido. Pero claro, nosotros como cristianos admitimos que puede haber diversas revelaciones, pero que son semillas del verbo, las diferentes religiones, son semillas de Cristo. Pero la revelación plena y verdadera es solamente en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, una serie de revelaciones posteriores, como podrían ser las de Mahoma, o más recientes ya, como lo que te comentaba antes, de fundadores de iglesias protestantes, que fueron haciendo también unas mixturas con la religión, pues claro, ya ahí se va diversificando. Bueno, y en cuanto a las religiones orientales, pues son totalmente diferentes. La revelación no es personal, la presencia de Dios, pues si hablamos desde el hinduismo, pues es un politeísmo muy parecido a los de Grecia y Roma, ¿no?, al panteón griego y romano. Y el budismo, pues es una herejía, una secta que sale del hinduismo, donde ya diversifica, lo que hace es a Dios convertirlo en el Brahma, en el Nirvana, donde ya no es un Dios personal, no es un ser personal, sino un conglomerado cosmológico, donde la alma, a través de la transmigración de la alma, de una serie, lo que es la reencarnación, pues se van purificando y al final se disuelven en ese nirvana, en ese Brahma. Claro, desde el momento en que no hay una relación personal con Dios, sino que es una búsqueda autocentrada de uno mismo, porque al fin y al cabo las enseñanzas de Buda iban por ese sentido, de coger y buscarte a ti mismo, rechazar, eh, rechazar el bien, rechazar el mal, quedarte como una especie de status quo del alma, claro, pero no hay, se queda en ese maniqueísmo de lo bueno y lo malo, pero no trasciende más allá. Es decir, si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos disolvernos posteriormente en algo impersonal. Si somos personas, tenemos que ser creados por alguien que es persona previamente. Si no, esa conciencia individual no puede surgir de la nada, como ese, digamos, ese adagio filosófico, ¿no? De la nada nada sale. Somos creación ex nihilo y por lo tanto estamos llamados a una vivencia personal, individual de nuestra alma con Dios y siempre con ese binomio. Es decir, muchas veces se ha quedado esa rémora, ¿no?, de que el cristiano rechaza el cuerpo, rechaza lo mundanal para quedarse solamente con lo espiritual, con el alma. Pero claro, eso era una lectura también que se ha hecho de San Pablo, ¿no?, que se hizo anteriormente, ¿no?, donde, claro, esa ruptura de alma y cuerpo, claro, que provoca directamente, bueno, una serie de rechazos, ¿no?, a todo lo que es corporal. Pero, claro, no tenemos que caer tampoco en esa trampa dialéctica de tener en cuenta que hemos sido creados alma y cuerpo y por lo tanto estamos llamados a resucitar con nuestra alma y con nuestro propio cuerpo, siguiendo pues el modelo de Cristo resucitado. Muy buena reflexión. Y también preguntándote a ti, lo personal como ya te he preguntado, os quería dejar también otra pregunta y es ¿cómo te defines tú ideológicamente hablando de política? Porque sí que es verdad que aunque algunas personas sean muy religiosas, pues al fin y al cabo también pueden y deben opinar, ¿no?, de política, porque sí que es verdad que sí que he encontrado algunas personas religiosas que no opinan tanto o se dejan llevar solo por el camino de la fe y no quieren tener el tema de la política,
que es totalmente respetable, pero sí que hay algunas personas que incluso se meten en política. ¿Tú cómo ves esto? No, pues el tema es lo siguiente, sobre todo a partir de la doctrina social de la Iglesia, que comenzó con el Papa León XIII a finales del siglo XIX, se ha hecho mucho hincapié en la presencia de los católicos en la vida pública, en la vida social, en definitiva en la vida política, porque formamos parte de la comunidad que es la sociedad y por lo tanto no nos podemos quedar ajenos al discurrir de los tiempos, sino participar y con esos fundamentos que trae la fe, porque no se puede, digamos, dejar lo que es la fe en una mochila aparte, en un estanco al lado, y bueno, pues esta es mi vida social, esta es mi vida pública, y la fe para mi vida privada. Eso es un error, y sobre todo pues, a lo largo de la secularización, ¿no? Del proceso de secularización que ha habido a lo largo de este pasado siglo XX, y estamos viendo ahora más que nunca, donde lo religioso se intenta esconder, es decir, que quede sí, como algo privado, algo personal tuyo, pero que no tiene que influir en ninguna dimensión o esfera del resto de tu vida, lo que es una equivocación y un error. Además que se hace ese planteamiento, se hace adrede en la búsqueda de coger en el momento en el que la Iglesia anuncia una verdad, la verdad, y estamos dentro de un paradigma político y filosófico postmoderno, donde intenta eliminar la verdad como tal. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene sus planteamientos y desde el respeto y tal. Claro, un respeto que es mentiroso, porque si no hay una base de tolerancia a las verdades que se puedan presentar y sobre todo a la verdad que presenta la Iglesia, pues claro, luego puedes decir, sí, somos todos muy tolerantes, todo lo que tú quieras, pero en el momento en el que dejas de lado la verdad, ya estás cayéndonos en ese sofisma de reducir pues, toda la humanidad a un parecer. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo, desde el punto de vista antropológico, ¿no? La cosmovisión que hay es la disolución total del ser humano. Tú mismo te haces, puedes elegir tu sexo, tu forma de ser, tu, ya hasta lo más intrínseco, ¿no? A la existencia. Entonces, dejando de lado todo lo que es la biología y la ciencia, que no estamos hablando ya de temas teológicos, ¿no? O filosóficos, sino que desde el punto de vista científico, el ser humano nace hombre y mujer. En el momento en el que la ideología de género, en esta tercera ola del feminismo, perdón, va inoculando pues, esa creación propia, autosatisfaciendo pues, los pareceres individuales, está reduciendo a la humanidad a su mínima expresión. Todo lo contrario, ¿no? de la defensa de la humanidad integral. Por ejemplo, ahora el Papa Francisco, pues, con el tema de la ecología, intenta hacer y proyecta esa relación. Sin una humanidad integral no podemos hacer una ecología integral. Nos quedamos solamente pues, en el tema ecologismo, que nos vende ahora mismo el globalismo reinante, pero si defendemos que haya una sostenibilidad ecológica, pero apoyamos el aborto, la eutanasia y demás dimensiones que están pues soslayando la dignidad del ser humano desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, pues está rompiendo los esquemas de una sociedad. ¿Y qué estamos viendo los frutos? Pues individualismo, egoísmo, cada uno va por su lado y eso pues no lleva a ningún puerto en condiciones. En cuanto a lo que me preguntabas de mi, digamos, mi encasillarme dentro de una ideología como tal, yo soy católico y los católicos estamos por encima de la ideología. Es decir, no te voy a decir pues derecha, izquierda. A ver, la izquierda, el planteamiento de la izquierda directamente, cuando hay ateo y relativista, no tiene ninguna cabida la religiosidad. Luego, ya desde un espectro más centro-liberal, pues en parte como si, pues yo lo suelo decir así, en el Twitter lo escribo, los liberales, el fallo que ha tenido de un tiempo a esta parte es asumir no la teoría económica, que por supuesto rivaliza, ¿no? con el keynesianismo que hay, ¿no? Sino esa teoría política, ética, que ha comprado totalmente el discurso de la izquierda. Todo el tema del aborto, la eutanasia, lo vimos con Ciudadanos recientemente con el tema de los vientres de alquiler, que no deja de, por mucho que llamemos y pongamos eufemismo,
La interrupción voluntaria del embarazo no es una interrupción, es una finalización terminal. Los vientres de alquiler no son gestación subrogada. Estás pagando a una persona para que durante 9 meses conciba un ser humano, madure en su seno y luego te lo entregue cual producto. El problema es que cuando caemos en un buenismo de tratar de relativizar todo y que, bueno, que cada uno es libre y puede hacer lo que quiera, de fondo lo que subyace es una destrucción del ser humano. Y el que no quiera ver eso, pues se está autoengañando. Muy bien, y también quería preguntarte, ya que hemos tocado estos temas y así es, también sí que es verdad que los jóvenes ven un poco la religión como algo antiguo o más llamado coloquialmente lo de viejos, ¿no? Podríamos Sí. decir. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo, siendo cura de un pueblo pequeñito, cómo ves la relación con los chavales? ¿Cómo se muestran a la religión? Si están un poco distanciados. ¿Y cuál podrías dar una posible solución para que hubiese un acercamiento de estos niños o jóvenes hacia la religión? Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora mismo, claro, la situación en la que estamos viviendo, en una cultura, una sociedad que lo que te vende es haz lo que quieras, vive tu vida, el carpe diem, todo lo que suponga esfuerzo, compromiso, responsabilidad, y son los fundamentos de la vida cristiana, pues claro, ya queda en un segundo plano para los jóvenes. Estamos viendo todo el día la presencia mediática, lo que te vende es todo lo contrario a los valores de la fe. Entonces, desde el momento en el que los jóvenes pueden ver un discurso vacío, porque el discurso moderno como tal es vacío, pero muy atrayente, es decir, está en un celofán envuelto, muy bonito, muy atractivo, pero luego el vacío que queda, sobre todo a las personas, pues yo con el trato que tengo con los jóvenes y demás, te das cuenta que las relaciones personales y sobre todo cuando se está, digamos, forzando, se está anticipando, es que la infancia ahora mismo se está perdiendo. Estamos viendo como ya chavales bueno, en el mismo colegio, ¿no? Se quiere implementar políticas de ideología de género a través de la asignatura de sexualidad y demás en los diversos talleres, primero sin contar con el derecho de los padres, un derecho constitucional y un derecho contemplado en toda la, digamos, toda la arquitectura jurídica de los derechos humanos, que los padres tienen el derecho a educar a su hijo según sus convicciones, según su fe. Y por lo tanto esa intromisión del Estado a la hora de hacer planteamientos éticos, no lógicos, que no tienen, digamos, un fundamento de querer, ¿cómo podríamos decirlo? Hacer que madure la persona desde un plano ético o ciudadano. Sería un acercamiento, ¿no?, a lo que es pues, la forma del Estado, cómo está compuesto, la historia, tal, sino que directamente va a temas fundamentales de antropología, ¿no?, de cosmovisión, de cómo el ser humano se ve a sí mismo. Por lo tanto, es un adoctrinamiento claramente. Muchas veces nos acusan a nosotros, los sacerdotes de la Iglesia, ay, ¿cómo podéis decir vosotros adoctrinamiento si el adoctrinamiento es lo vuestro y tal? ¿Cómo es? El adoctrinamiento parte de la libertad de la persona, los padres para con su hijo. Y esos mismos hijos, si están en el proceso de la iniciación cristiana, desde el bautismo, la primera comunión, la confirmación, son ellos libremente los que lo eligen. Mientras que la imposición estatal no es una elección. Están diciendo, estos son los contenidos y si no lo aceptas, si no pasas por el aro, pues lo que estamos viendo, ¿no? Ataques a padres, incluso a los padres a través de los críos, maestros, profesores que se ven totalmente aislados por sus propios compañeros en el claustro. Y eso es algo, una dictadura del relativismo, como llamaba Benedicto XVI, donde parece que nada, todo es líquido, nada es importante, pero hay una serie de dogmas que como te salga de la línea, pues estás fuera, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que es necesario que ese acercamiento a los jóvenes sea no montar fiestas en las parroquias, ni hacer cosas extravagantes. La tradición, la presentación de la liturgia, de los sacramentos como tal, con su belleza, con su grandiosidad, creo que es el elemento más potente, ¿no?, a la hora de
de acercar la fe a los jóvenes, de propiciar ese encuentro con Cristo, que no es otra cosa. Lo que tratamos de hacer los sacerdotes y todas aquellas personas, ¿no?, que estamos encargados, digamos, de la pastoral dentro de la iglesia. Y de esa forma, presentando la fe en su máximo esplendor, yo creo que es el motivo, ¿no?, por el cual pues, los jóvenes se acercan. Estamos viendo que las congregaciones ahora mismo que tienen mayores vocaciones y mayor presencia están siendo aquellas que han salvaguardado su tradición, digamos, la propia doctrina de la Iglesia y sobre todo pues, digamos, los criterios del fundador. Aquellas congregaciones religiosas que se han ido convirtiendo en ONG, pues ahora mismo están yéndose a pique y los datos se pueden observar claramente. Por eso yo creo que la tradición de la Iglesia, ese tesoro tan grande que tenemos, creo que es el mayor motivo de acercamiento a los jóvenes, que contemplen la belleza de la fe y a partir de ahí, pues, propiciar ese encuentro con el Señor. Y sobre todo proponiendo la verdad del Evangelio, porque estamos en una época timorata donde intentamos presentar las cosas en plan menú a la carta y la gente está cansada de eso. Tenemos que presentar la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, que ha muerto y resucitado por nosotros, y que esa alegría, esa esperanza, como hablaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que fue su encíclica la que inició su pontificado. Esa alegría del Evangelio es la que tenemos que transmitir, pero la alegría no quiere decir que seamos gente pusilánime, buenista, que nos quedemos sonrientes, mira qué buenos somos, no, sino que ir más allá, presentar la verdad, presentar la bondad de la fe, que Dios es misericordioso, pero también es justo, que muchas veces nos olvidamos de eso, y que a partir de ahí es Dios el que lleva nuestras vidas. A raíz de esto, y sí que es verdad que lo has tocado en varias preguntas, me gustaría también centrarme en cómo ves los valores cristianos en el siglo XXI, no solo en España, sino en el mundo general. Sí, lo que estamos contemplando ahora mismo y cualquiera puede ver es que se defiende un individualismo, pero no un individualismo que respete la libertad de la persona o que le dé importancia a su dignidad, sino es un individualismo gregacionista. Lo que están haciendo es encasillarnos en colectivos, un colectivismo al siglo XXI, donde si te victimizas, te conviertes en alguien que tiene que ser premiado. Lo que estamos viendo ahora con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no?, en Estados Unidos, de una petición que es honrosa, ¿no?, la igualdad, el respeto a la dignidad de la persona sin importar su raza, precisamente en ese sentido. Pues claro, lo que han hecho es politizarlo, ideologizarlo, para que ya no sea solamente una proposición de respeto, de igualdad, sino una imposición, y ahí lo vemos por las imágenes de vídeos de pidiendo a blancos que les besen la bota, a gente uniformada y tal. Es que no tiene, ese vídeo nos lo ponen hace 10 años y no nos lo creemos. Pero claro, en la situación en la que estamos ahora, donde el relativismo reinante, pues gracias a las grandes corporaciones, gracias a los medios que han sido los que lo han ido poco a poco extendiendo. Porque yo siempre hago hincapié en el tema de las series, las películas, parece que no, pero van haciendo, ponen su grano de arena en ese proceso de relativización de los valores. Hace unos años veíamos en las series cosas así que nos podían chirriar y decíamos, bueno, tal. Pero si hace 20 años nos ponen una serie de ahora, flipamos directamente. ¿Por qué? Porque ha habido ese proceso, poco a poco, ¿no?, de coger y ir metiendo, que vaya calando toda esa política, esa ideologización, desde la ideología de género a los postulados pues, secularistas y demás, que convierten en presentable lo que hasta hace unos años era impresentable. Entonces, claro, los valores cristianos, los valores del Evangelio ahora mismo, pues puedes decir, pues sí, están en un segundo plano, pero son los valores eternos, son los valores que se mantienen siempre, porque su origen y su fuente es eterna. Entonces, por lo tanto, por mucho que quieran tratar de devolvernos a las catacumbas, va a ser muy difícil. El otro día colocaba un meme en Twitter muy gracioso que me pasaron, y bueno, hice yo una pequeña adaptación, que aparece por la típica bola así, ¿no?,
las bolas y tal. Y, y entonces colgaba la bola católica, ¿no? Que era a lo largo de los siglos reprendida, ¿no? Pues primero por el Imperio Romano, luego por los musulmanes, por el comunismo, por el Islam, y al final todos iban cayendo y nada más que quedaba al final la bola católica. La verdad eterna permanece para siempre. Y ya lo dijo el Señor al final del Evangelio, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que conocemos el final de la película, estamos viviendo el desarrollo y por lo tanto pues tenemos que estar firmes en nuestras convicciones y presentarlas, proponerlas al mundo, porque la verdad, la belleza, el bien, cuando se proponen, es muy difícil que alguien lo rechace. También a veces hay que tocar algunos temas polémicos que ha habido y sí que es verdad que ¿cuál dirías que es la respuesta o la posición también en frente de, por ejemplo, personas que se declaran homosexuales y que incluso estas mismas pues pueden tener una fe bastante grande en el catolicismo, pero que siendo homosexuales pues a lo mejor no tienen respuesta? O, por ejemplo, también el tema del aborto. No, y temas que no se pueden desdeñar, ni mucho menos, sino hay que afrontarlo y sobre todo, pues, dando respuesta desde nuestra fe y atendiendo a la verdad del Evangelio, ¿no? En cuanto al aborto, como antes te he dicho, ¿no? Se ataca directamente lo más frágil, el comienzo de la vida humana. Se reviste con ese celofán de libertad, de emancipación de la mujer, pero lo que conlleva es la ruptura de la maternidad, que eso está claramente diseñado. Es decir, cualquier que pueda haber visto vídeos de Agustín Laje, de Márquez y demás, ellos han desglosado muy bien lo que ha sido esa operación de ruptura de la mujer consigo misma. Luego, eso conlleva que ese rechazo de la maternidad, al fin y al cabo, es un rechazo de la misma persona. Revístalo de libertad, de lo que quiera, pero el aborto es una ruptura de esa mujer que ya es madre, con su hijo y con Dios, que es el que le ha dado ese don, de ser madre. Luego, en cuanto a la eutanasia, pues lo mismo, pero al final de la vida. En el momento en el que alguien ya es considerado descartable, Papa Francisco habla de la cultura del descarte, y es que cuando alguien no es válido para la sociedad, pues directamente lo revestimos también del celofán muy bonito y precioso de la muerte digna. Y en vez de propiciar que además existe esa corriente, bueno, y una dimensión dentro de la sanidad, de la medicina, como es el tema de los paliativos, en vez de fomentar, de invertir en que el sufrimiento pues sea el menor posible, pues directamente, ¿qué hacemos? Cortamos, acabamos con la vida, con un suicidio asistido, que es lo que es. Eso reviste lo de libertad, de lo que tú quieras, pero al fin y al cabo es reducir a la persona a un objeto, cosificarlo. ¿Es válido? ¿No es válido? Y hasta aquí y fuera. Entonces, claro, ya ahí, primero, son, como podrás ver, son rupturas de la cosmovisión del ser humano. El tema del matrimonio homosexual, el llamado matrimonio homosexual. Yo, por supuesto, que estoy a favor del derecho de las personas, tanto homosexuales, lesbianas, que vivan pues, mediante una unión civil pues, sus derechos y compartiendo pues, su vida y demás. Lo respeto, aunque no lo comparto. Pero claro, elevarlo a la categoría de matrimonio supone esa equiparación con lo que no es. Porque de un matrimonio homosexual no puede salir vida, no puede engendrar vida. Entonces, ahora cuando vienen los argumentos, bueno, y puede haber matrimonios heterosexuales, heteronormativos, que no hay, donde no, por cualquier motivo de salud y demás, no puede haber hijos. Pero esos son casos, son excepciones, no es la generalidad. El ser humano, estamos todavía en la tierra porque hemos tenido unos padres y nuestros padres a su vez unos padres. Entonces, revestirlo todo en la emoción, el sentimentalismo de que dos personas quieren vivir unidas toda su vida, algo que no se corresponde con la naturaleza, con la ley natural que Dios ha colocado en nuestros corazones. Y yo tengo muchos amigos, ¿no?, que se declaran gay y demás, y que viven, como has dicho, ¿no?, pues su fe, pero son conscientes también de que esa vivencia matrimonial que el mundo les quiere presentar
no es tal, no se corresponde con la verdad. Entonces, querer presentarlo pues, desde el emotivismo, el sentimentalismo del amor, pues sí, está muy bien. Pero luego cuando se rasca, se ve el vacío de las personas. Cuando no ven que se corresponde, que lo que están viviendo no se corresponde con lo que están llamados a vivir, sino pues en un mero sentimentalismo. Entonces, yo por supuesto, pues estoy a favor de que se puedan unir, que se respete sus derechos, y además que la Iglesia en el Catecismo lo deja muy claro, a las personas homosexuales hay que, digamos, respetarlas, cuidarlas y en todo momento, pues, buscarnos su acercamiento a la fe y que comprendan y vean la realidad. Pero lo que no se puede hacer es, digamos, admitir como bueno lo que es un acto intrínsecamente contrario a lo que Dios ha querido. Entonces, los actos homosexuales están condenados como tal. Otra cosa que dicen, no, es que la iglesia es homófoba. No, yo no voy contra el homosexual. Yo voy contra los actos que puede realizar el homosexual. Al igual que voy contra actos que son perniciosamente morales, que yo los comprendo como tales y la iglesia los propone así. ¿Que no los quieres coger? Pues allá tú. Pero no me diga a mí que yo soy homófobo o soy tal, porque no se corresponde lo que yo digo con tu prejuicio ideológico. Entonces, claro, eso es lo que estamos viviendo ahora y si no, en cualquier conversación de Twitter se ve que en cuanto hay un planteamiento que no se corresponde con lo políticamente correcto, pues eres carca, eres facha, eres tal. Y ya llega un momento en el que ese mismo discurso ha caído por tierra. Estamos viendo a los jóvenes que, pues ya ves, ¿quién iba a decir que ahora los jóvenes se iban a sentir más representados por los valores cristianos, por los valores de Occidente, que la educación, la ideologización que a lo largo de estos años se ha ido haciendo, ¿no? En los colegios, en las universidades principalmente, asumidas totalmente por ese movimiento ideológico, ¿no? Proveniente de la izquierda. Han sabido colocarse muy bien en los sitios para así domeñar a las personas. Y cuando tú vienes con un discurso que no se corresponde con eso, pues ya te lo tienen montada. Pero yo creo que hay que ser valientes, decir las cosas claras y que frente al sentido común es difícil que algo pueda ir en contra. Y por último, pues para acabar la entrevista me gustaría que recomendaras 3 libros, ya pueden ser de tipo religioso, histórico, político, lo que tú quieras. Pues justo me regalaron el otro día este libro, Los Padres de Comunión, no sé si se verá, del cardenal Sara, escrito a la limón con Benedicto XVI, desde lo más hondo de nuestros corazones, que la verdad es un libro que tenía ganas de leer y justo me lo regalaron el otro día tras la comunión los padres de los chiquillos y de muchas ganas de empezarlo. Otro libro así de cabecera, pues el Campi, que se llama, bueno, se suele decir Campi, La imitación de Cristo. Es un libro, suele haber ediciones así pequeñitas, como, bueno, más pequeño que un libro de bolsillo, que viene así, es una serie de consejos, ¿no? De ver la vida desde la óptica del Señor. Y un tercer libro, que a ver, así que te puedo decir, que no sea religioso, La memoria del comunismo, de Gil de los Santos. Lo he estado leyendo este verano y me encanta, porque el desglose que va haciendo de la historia del comunismo es impresionante, ¿no? Y él, que ha conocido esa realidad, que viene y conoce perfectamente cómo se ha preñado esa concepción ideológica, pues sabe poner los puntos sobre la I y de esa manera pues yo creo, bueno, creo que ahora está preparando un libro también sobre el comunismo, creo que lo dijo el otro día, pero ya aquí no más reciente y sobre todo en España, que también va a ser digno de lectura. Pues muchas gracias, Juan, por concederme esta entrevista y tu tiempo. Recuerdo que tendréis su Twitter en la descripción, que no sé si mañana ya estarán los 10.000 seguidores o no, cuando se suba por la ahí la cosa. entrevista. Pero nada, echarle un vistazo porque pone tweets muy buenos y bueno, se hacen de desear. Sí, no, sí, sobre todo es pues con los tweets, pues muchas veces me meto en berenjenales, claramente, pero que trata de diálogo. Yo jamás voy a insultar a nadie en el Twitter ni nada. Es decir, buscar, puedo estar de acuerdo más o menos, puedo soltar algún GIF así y tal, pero de lo que se trata no es de proponer que los curas estamos ahí. Hay muchos que también os pido que sigáis, como el padre JM, el padre José María, Pachi Bronchalo, el padre Julián Gonzalo, el padre Declan,
el padre Peach de Barcelona. Es decir, que estamos ahí una serie, estamos un team sacerdotal importante dentro de Twitter. Así Bueno. que, pues nada, un saludo a toda la gente, a todos los basados, a todas las ranas. Que me dicen que soy el capellán del Team Facha, entonces si no hago el saludo, pues adiós. Hombre. Pues nada, muchas gracias, Juan. Y nada, Muy nos bien, vemos en otra entrevista en el canal. Adiós. un placer. Hasta luego.